Ellos fueron rechazados por los hombres, rechazados por la sociedad. En algún momento, si a mí me hubiesen consultado o preguntado en cuanto a Gandhi y a Piña, yo hubiese sido voluntario para sentarlo en la silla eléctrica. Y como a los 19 años se buscó un caso con la justicia y salió convicto. ¿Qué es una cadena perpetua? Me dijeron que yo era bruta, tanto haber estudiado y casarme con un preso, que eso era un lobo vestido de oveja. 40 años y un día. Y allí solo en aquella celda yo le dije al Señor, Señor, yo no te conozco a ti, pero yo he visto mucha gente que tú has cambiado. Cámbiame. Hasta que Dios les cambió el nombre. Estrangularon, celebraron mi muerte. Y por eso yo estoy enamorado de Dios. Hoy nos encontramos en otro programa más, de nada más que la verdad. Hoy bajo el tema, el Dios que cambia nombres. Porque cuando el mundo dice que no, hay un Dios que extiende su mano para salvar a la humanidad. Hoy nos encontramos con el evangelista Alfonso Otero Piña, que nos tendrá que decir la verdad y nada más que la verdad. Dios te bendiga, Alfonso. Dios te bendiga, Héctor. Alfonso, ¿qué es una cadena perpetua? Bueno, una cadena perpetua es una sentencia de vida, lo que le llaman una vida. Para la gente que nos va a estar viendo, una cadena perpetua es una condena que le dan a un ser humano dejándole saber que nunca va a salir de la cárcel. Fuiste sentenciado a una cadena perpetua. Exactamente. ¿Qué de tu niñez tú entiendes que fue el artífice para que te llevara a enfrentar esa cadena perpetua? Bueno, mi niñez me crié con mi abuela me crió, mis padres se divorciaron y yo vine con mi padre a vivir acá en Puerto Rico. Él me trajo para acá a Puerto Rico y en mi crianza pues me crié con un complejo de inferioridad porque yo veía a los demás niños en la escuela, los veía con sus padres y pues mi padre estaba presente, pero ¿verdad? No vivía bajo el techo conmigo. Y mis vecinos pues eran una familia grande de jóvenes y de la edad mía más o menos, y ellos pues tenían quien los defendiese. Yo no tenía quien me defendiera porque yo era solo, en términos de, no tenía hermanos, ¿verdad? Tengo una hermana, pero ¿verdad? En ese momento pues me crié con mi abuela y mis primitos, y eso fue creando un complejo de inferioridad en mí porque yo veía que los vecinos pues cuando había problemas con ellos pues no había quien me defendiera, ¿ves? Y ellos, cuando yo tenía problemas con ellos, pues ellos, ya tú sabes, tenían más hermanos. Y todo eso fue creando un complejo de inferioridad en mí, que cuando llegué a una edad, ya a los 13 años, comencé a fumar marihuana y comencé a buscar compañía de gente mayor que yo, para yo buscarle ese complejo de inferioridad, llenarlo con gente mayor que yo, fumar como ellos fumaban, hacer cosas que yo hacía para así yo sentirme, ¿verdad?, más grande que ellos, que los vecinos, que la gente de mi entorno, ¿verdad?, que se criaron conmigo. ¿Cuándo fue que comenzaste a tener problemas con la ley? Bueno, a la edad de 16 años tuve el primer problema con la justicia. Me cogieron con una marihuana. A mí hay un primo que yo tenía y ahí fue el primer problema que tuve con la justicia. Ya yo había estado en CREA y a los 14 años yo me fui para CREA, a un hogar interno. Desde los 13 años en adelante, pues yo dejé vivir una vida familiar, ¿verdad? A los 14 que me fui para CREA, estuve 14, 15, 16, a los 16 salí de CREA. Y ahí cuando salí de CREA fue que me cogí el caso. ¿En qué momento de la vida te diste cuenta que no ibas por el camino correcto? Bueno, el camino correcto lo encontré ya cuando estaba preso. Cuando estaba preso, perdí mi padre, yo estando preso. Mi abuela que me crió se murió, yo estando preso. Y cuando llevaba 13 años preso, pues ahí fue que reconocí que lo había perdido todo, que no tenía mi padre, que no tenía mi abuela. Mi madre pues venía, me visitaba,
teníamos nuestra relación, pero, ¿verdad? El ser que me crió, mi abuela, mi papá, que era el que siempre me visitaba, pues murió. Y ahí pues yo empecé a sentirme en bancarrota, que lo había perdido todo. Me acabas de decir que cuando llegaste a la prisión te diste cuenta de que todo lo que habías vivido en la calle era un engaño. Fuiste líder en la cárcel. ¿Cuántos amigos conociste que no pudieron salir de aquel engaño como tú? Todavía tengo amigos que están presos todavía. Muchos. Otros murieron en la misma prisión de SIDA, de enfermedades. Y otros salieron, murieron, mataron en la calle. Y todavía quedan amigos míos desde el tiempo que yo estaba preso, todavía están presos. Yo recuerdo que una vez hablaba con un amigo mío que estaba preso y me decía que la cárcel era el cementerio de los vivos, dejándome saber que cuando un confinado comienza a hacer su sentencia, sus amigos se olvidan de ellos. Muchas veces hasta la familia se olvida de ellos. Algún día, en ese tiempo que hiciste de preso, ¿sentiste que estaba muerto en vida? Sí, desde que me sentenciaron. Porque cuando a mí me sentenciaron, yo tenía 19 años cuando me sentenciaron a una cadena perpetua. Alfonso Otero en su juventud, fue una juventud difícil, entró en el mundo de las drogas, era usuario, y como a los 19 años se buscó un caso con la justicia y salió convicto. En un caso de asesinato en primer grado, su sentencia fue de perpetua y básicamente no había esperanza con él. Tú dices, un muchachito joven que viene con el vicio, con una sentencia como esa, que para tú cualificar para cualquier programa tienes que meter por lo menos más de 25 años en los presidios, quizá un poco más, y se encuentra con Cristo. Y los consejos y lo que me decía la gente era que yo no iba a salir más. Como yo nunca había estado preso, me dijeron que una perpetua nunca se cumplía, de que eso era para toda la vida. Y de ahí comencé a sentirme de que no iba a salir más, que estaba muerto, vivo. En aquel cementerio de los vivos, donde hay muchos jóvenes que van a estar viendo esta entrevista que no se imaginan para dónde se conducen. En aquel cementerio, ¿quiénes fueron los únicos que se acordaron de ti? Mi familia. Mi papá que me visitaba, mi mamá venía de Estados Unidos, me visitaba, mi hermana. O sea, los que quizás en un momento los defraudaste por el comportamiento que tenía, fueron los que estuvieron ahí contigo. ¿En algún momento sentiste que le fallaste a tu papá como hijo y a tu familia? Mira, llegó el momento que, porque cuando uno es joven, uno es ignorante, y yo llegué a la prisión, y la prisión pues, como me pusieron en la mente de eso, que no iba a salir más, y los consejos que me daban era eso. Me dijeron, consíguete un cuchillo, consíguete un alicate y una cegueta. Y yo le digo, bueno, es que yo no soy plomero ni nada de eso. Me dijeron, no, lo que pasa es que de aquí tú no sales, tú necesitas una cegueta para romperle el barrote, un alicate para romper la verja y un cuchillo, porque si alguien se mete contigo, tienes que defenderte aquí. Entonces yo entendí que, ¿verdad?, que mi momento estaba grave, mi situación, y ahí comencé a valorar a mi papá, porque yo veía a mi papá que sin embargo siempre me visitaba, siempre estaba ahí pendiente a mí, y yo nunca le di un momento, tú sabes, de alegría, de gozo, de que él se sintiera orgulloso. He escuchado tu testimonio muchas veces y hay un punto muy climático en tu testimonio en el que tú testificas que una persona se acercó donde ti a preguntarte si tú habías pensado en tus seres queridos. ¿Qué fue lo que te dijo esa persona que impactó tanto tu vida? Es un hermano, se llama Edwin Montalvo, que Dios lo bendiga donde quiera que él esté. Pues este hombre era mi amigo consejero, que él me visitaba a la cárcel, era familia mía, pero era un cristiano, y me iba a visitar, nos conocemos desde jóvenes. Y él me decía, un día me preguntó, me dijo, Y Alfonso, tú nunca te has preguntado quién tú eres, hacia dónde te diriges, a quién te ama, a quién tú amas. Y él me respondió, y allí yo nunca me he preguntado nada de eso, algún día pregúntate eso en tu vida. Y un día en una celda, y yo estaba rompiendo un vicio dentro de una celda, me acuerdo que esas preguntas me vinieron a la mente.
Y yo comencé a contestármelas con honestidad. ¿Qué yo tengo? ¿Quién yo soy? De un preso. ¿Qué yo tengo? Una cadena perpetua y 4 años más por una fuga que me dieron. ¿Qué yo tengo? No tengo nada. ¿Quiénes me aman? Y bueno, mi papá se murió, mi abuela se murió, me quedaba mi mamá, mi hijo, mi hermana. ¿Quiénes yo amo? Y bueno, yo no amo a nadie, yo no me amo a mí mismo, ¿a quién voy a amar? Y ese día fue el día que yo tuve el encuentro con el Señor, porque ese día me sentí lo más vil, me sentí la persona más vil. Por ese caso que te sentenciaron, has testificado constantemente que te sentenciaron injustamente. ¿En algún momento comenzaste a pelear con Dios y a creer que ese Dios era injusto? Desde que me sentenciaron, yo me rebelé en contra de Dios, porque yo decía que Dios era injusto y que Dios era ciego. Porque aunque cuando a mí me sentencian ya yo era un delincuente, ya te dije que había estado en CREA y había tenido ya mis experiencias, pero ese asesinato, hace 41 años más o menos, que pasó eso, no conozco hasta el día de hoy a la persona que mataron. Conozco el nombre porque en el proceso judicial lo mencionan, pero no puedo describírtelo porque no estuve. Dios es mi testigo, pero como yo era un delincuente, pues no podía decir nada, ¿verdad? Porque tampoco conocía ni quién lo hizo, ni quién dejó de hacerlo. Y realmente yo estuve preso 16 años y 3 meses inocentemente. Siempre, hasta el día de hoy, sigo diciéndolo porque es que no puedo decir otra cosa. Y esto, ¿verdad? Y perdona que haga este stop aquí, porque esto es muy importante que la gente que nos están viendo entiendan. Porque yo estuve en esa injusticia y la parte más difícil que a mí se me hacía como preso, y era los días que más preso yo me sentía, era cuando llegaban amigos míos de la calle, me contaban cómo fue su caso. Lo tuve que matar porque me estaba buscando para matarme a mí y cosas así. Y al par de días me decían, Piña, te veo, gané el caso. Y yo decía, mira para allá, ese hombre que me dijo que mató y todo, y salió a suerte, y yo que no mataba a nadie. O sea, ese día, pues ahí era cuando más me rebelaba en contra de Dios. Así que maldecía a Dios muchas cosas porque yo le echaba la culpa a Dios. Pues yo no sabía, no conocía los caminos del Señor. Y me rebelé en contra de Dios. No quería saber de Dios y comencé a decir que era injusto, que era ciego. Los que te conocemos, no solamente para mí eres un padre espiritual, sino para muchas personas. Hemos visto, ¿verdad?, tu trayectoria como hombre de Dios. Dios es injusto. No, yo entiendo, Héctor, que los caminos de Dios son inescrutables, dice la Biblia, son insondables, no se pueden comprender. Y yo te puedo garantizar que si yo no hubiera caído preso en esa injusticia, hoy yo no estuviera aquí. Porque la mayoría de mis amigos están muertos. Y el estilo mío era que yo tenía imán para los problemas. O sea, yo me busqué muchos problemas que yo realmente no era el culpable. Tenía imán para los problemas. No me gustaba la injusticia. Yo veía cualquier injusticia y aunque no fuera conmigo, yo me metía porque no podía soportar la injusticia. Y yo le puedo decir a todo el que nos está viendo que yo sé que la vida está llena de injusticia. Yo estuve 40 años y un día para que llegara el perdón ejecutivo a la vida de nuestro hermano Alfonso. Aquí en la calle la gente se cree que las cosas son magias. No, el Señor sabe lo que hace, va formando su carácter en nosotros, porque el que se quiere llevar la gloria siempre es nuestro Dios. Así que, ¿qué recomendación te puedo dar en esta noche? Cree en el Señor Jesucristo. 40 años albergando una esperanza, ¿verdad? En términos de que yo sabía y yo te he dicho a ti y le he dicho a muchos hermanos que aunque yo no conocía a Dios dentro de mí, yo tenía un pensamiento de que algo bueno tenía que pasar en mi vida. Porque yo decía, porque a mí todo me ha salido injusto, todo ha pasado sin yo tener que ver nada. Y a lo mejor en mi pensamiento, y a lo mejor es que más adelante algo va a pasar en mi vida. Pero realmente Dios me hizo justicia. Y, ¿verdad? Y todo el que me está escuchando, que esté preso, que esté viviendo una injusticia, es bueno que sepan que Dios es justo. En todo ese tiempo que estuviste preso, nunca hubo un momento donde tu padre, tu madre, quizás algún familiar muy cercano te reclamó de por qué tú no cambiabas. Mi papá,
Mi papá cuando iba a visitarme, pues yo me cogí traslado, me trasladaban. A veces ¿verdad? Por motines, problemas en la cárcel. Y llegó un momento, mi papá me dijo, ya yo me avergüenzo venir aquí, porque cuando no estás te buscaste un problema, cuando no es otro. Llegó el momento que mi papá mismo pues se sintió así, porque cuando a veces iba a una cárcel, no, ya no está aquí, lo trasladaron. Quiere decir que si tu papá, con mucha razón, en un momento perdió las esperanzas, quiere decir que mucha gente también perdió las esperanzas en ti y pensaba que tú nunca ibas a cambiar, hasta que llegó Jesús. el Dios que cambia nombre. ¿Cómo fue ese momento en que conociste a Jesús? Bueno, en esa celda, en esa prisión que yo estaba, rompiendo un vicio, ese día que me hice esas preguntas, pues yo hablé con Dios. Y allí solo en aquella celda, yo le dije al Señor, Señor, yo no te conozco a ti, pero yo he visto mucha gente que tú has cambiado. Cámbiame. Yo quiero que tú me cambies. Yo no quiero seguir siendo un adicto. Yo no quiero seguir siendo un preso. Y le reclamé al Señor, ¿verdad? Que un cambio. Y ese mismo día comencé a sentir la experiencia. Yo estaba escuchando la radio y la radio, yo nunca oía emisoras cristianas. Y ese día salió una emisora cristiana en mi radio y comenzaron a cantar una alabanza, que la alabanza describía mi situación. Llegó Jesús, me comenzó a abrir puertas, aún yo estando confinado. En la cárcel fui pastor, me sacó de la cárcel en una libertad bajo palabra. El Señor, a los 6 meses, me dio mi esposa, hermana Judith, ¿verdad? Y me dio ese regalo el Señor. Llevo ya 27 años de matrimonio con mi esposa. Alfonso y yo nos conocimos en 1996. Yo vivía en el sur, en el norte, y Dios nos trajo al camino y nos encontramos. Y en 4 meses nos conocimos, dialogamos, hablamos, nos enamoramos y planificamos boda y nos casamos. Pero fíjate que cuando yo anuncié de que Alfonso y yo nos íbamos a casar, pues mucha gente me dijeron que yo era bruta, tanto haber estudiado tanto y casarme con un preso, que eso era un lobo vestido de oveja. Yo sabía que Dios había traído a este hombre a mi vida, ¿ve? Y yo no vi que me podía dar, yo tampoco lo vi. O sea, yo no vi que si fue lo que fue. Yo estaba viendo a este hombre ministro transformado por el poder de Dios y que Dios lo trajo a mi vida. Dios ha hecho cosas maravillosas. Verdaderamente Dios ha transformado a este hombre. Dios ha hecho un baluarte del evangelio. Ha aconsejado no tan solo a mí, sino que también he escuchado a muchas personas, escuchando que Piña fue el que les dio consejo. Pues mira, Alfonso Otero para nosotros es un mentor, ¿verdad? Es un amigo, es un gran ministro, ¿verdad? Que hemos aprendido a conocer. Y ¿verdad? Ya hace 14 años tuve la oportunidad de conocerle, compartir en una campaña. Pero hace unos 7 años atrás pues conocimos algo más personal de Alfonso. Y hemos visto que Alfonso ha llegado a ser para nosotros más que, ¿verdad? Un amigo, un mentor, un consejero. Y yo sé que él nos ve a nosotros como hijos, pero también nosotros lo podemos ver como un padre. Alfonso Otero Piña, un hermano en la fe, un hombre que Dios ha restaurado para testimonio a todos nosotros de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del ser humano cuando llega a la vida del ser humano, transformarlo en un hombre de bien. Y creo que lo que él ha hecho en la vida de hermano Alfonso es lo que quiere hacer en toda vida. Si tú tuvieras que decirle a esas personas que nos están mirando que Dios es real y que si nosotros le abrimos la puerta, Él puede cambiar sus nombres. Yo le puedo decir que la mentira más grande que puede vivir un ser humano es una vida sin Dios. Porque no solamente yo tuve muchas prisiones aquí en Puerto Rico y con mucha gente con futuro, porque la gente a veces mira a los confinados, pero hay mucha gente en las cárceles que tienen unas capacidades preciosas, son gente con talento, que tenían potencial para llegar a la vida, a muchas cosas, pero se troncharon la vida con la prisión,
¿verdad? Y muchos de ellos no salieron nunca. Hoy yo voy a las cárceles a predicar y es triste decirlo, y esto es bueno que lo escuche la gente. De un 100%, un 90% de los confinados en las cárceles hoy son jóvenes. Son jóvenes. Cuando yo estaba preso, había mucha gente madura. Había mucha gente madura. Hoy en día las cárceles están llenas de jóvenes. Y yo le digo a los jóvenes y a los que nos están escuchando, Dios no te hizo para derrochar tu juventud en una prisión. Dios te hizo con un potencial, ¿verdad? Que yo no sabía que yo tenía un potencial. Hoy Dios ¿verdad? Me ha dejado ver todas las herramientas, todo el potencial que Dios me había dado, pero yo no supe usarlo. Y qué lindo que haya gente joven que nos está escuchando, que usted pueda disfrutar su vida y también, ¿verdad?, disfrutar del potencial que Dios ha puesto en usted de vivir una vida exitosa. Pero sin Dios, yo traté con CREA, yo fui al terapista, yo fui al psiquiatra, yo fui al psicólogo, ¿verdad? Y no estamos, ¿verdad?, menospreciando ellos, pero realmente ninguno de ellos hizo el cambio, lo hizo Jesús. Si yo te pregunto a ti, ¿qué fue lo más que te dolió, que quisieras cambiar de ese pasado oscuro en el que te encontrabas? No pude disfrutar los regalos que Dios me dio. ¿Verdad? Que mi hijo, pues, ya un hombre. Cuando yo salí de la prisión ya tenía 16 años. Cuando yo entré a la prisión tenía meses de haber nacido. O sea que no disfruté ese privilegio de disfrutar a aquel hombre, mi padre, mi madre, mi familia, sino que a muy temprana edad pues derroché el regalo que Dios me había dado. Por eso hoy pues le doy gracias a Dios por mi esposa, le doy gracias a Dios por mi madre que está viva, mi hermana, mi hijo, que aunque no pude disfrutar mi hijo, pero ahora tenemos una relación, ¿verdad?, de adultos. Y, ¿verdad?, y eso es algo que, ¿verdad?, todo el que nos está escuchando, usted tiene una oportunidad de disfrutar lo que Dios le ha dado. No malgaste esa oportunidad, ¿verdad?, de usted disfrutar ese regalo. Hoy en día, pues, cuánto yo añoraría tener mi padre y ver que él me viera un predicador, que él me viera un ministro de Dios, viviendo una vida. Yo le digo a mi esposa siempre, si mi padre ya está vivo, tú hubiera sido la yerna preferida. Sabemos que hay una parte importante en tu vida, ¿verdad? Al igual que yo, que son nuestros padres. Yo sé que ellos están en un lugar que ya no nos van a escuchar. Sabemos que la Biblia dice que, ¿verdad?, cuando una persona muere ya no tiene ninguna parte debajo del sol. Pero yo sé cuánto tú amabas a tu padre. Si tuvieras la oportunidad de decirle a tu papá unas palabras hoy, ¿qué le dirías? Lo que nunca pude decirle, que me perdone por no valorarlo, por no cumplirle tal vez sus deseos, sus sueños. Yo era el único hijo varón de él. De ver a un hijo realizado, en buen camino. Y siempre que hablo de él, ¿verdad?, me conmuevo. Porque era un hombre tremendo. Era alguien que me demostró que realmente me amaba. Alfonso, te damos las gracias en esta preciosa hora por abrirte con nosotros. Demostrarle con tu testimonio a la gente que todavía hay un Dios que cambia nombre. Dios te bendiga, Alfonso. Dios te guarde. Cuando se apagaban las cámaras, ahí comenzaba mi verdadera historia. Aclamado por la gente, su música marcó toda una generación. Pero nadie sabía que detrás de ese personaje había un payaso. Desde este próximo 14 y 15 de abril, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, El Payaso, con Héctor Delgado, Alex Capó, Liner Torres, Carlos Miranda, José Fuentes y la dirección de Axel Cintrón. El Payaso, boletos a la venta en Tiquetera. Hoy nos visita un hombre de Dios, el evangelista Rafael Pagán, antes conocido como Gandhi. Hoy nos testificará si realmente él conoce al Dios
que cambia nombres. Dios te bendiga, Rafael. Amén. Rafael Pagán, ¿cómo fue tu niñez? Mala. Cuando empezaba ya a crecer y a tener conocimiento, mi papá me negaba. Mi papá empezó a marcar de pequeño, porque él decía que no era padre mío, que no era mi papá. Entonces mi mamá me obligaba siempre a pedirle la bendición. Yo la pedía, pero él me ponía como un stone party. Me decía que yo no era hija de él. ¿Qué comenzó a construir ese rechazo que venía de tu padre en ti? Bueno, soledad, desprecio, cosas malas. Y como era un niño, no tenía el conocimiento ni la capacidad. ¿A qué edad aquel niño que se sentía rechazado, aquel niño que fue marcado por las palabras de su padre, comenzó a coquetear con la delincuencia? Ya a los 10 a los 11 años. ¿Qué comenzaste a hacer? Bueno, primero pues a robar. Mi mamá con el tiempo se dejó de mi papá. No pasó mucho tiempo, me puso un padrastro que era peor que mi papá porque era traficante. Yo veía cómo él sacaba de la última gaveta de ropero que él tenía en el cuarto, sacaba el polvo ese blanco, yo no sabía qué era, pero después aprendí lo que era y ahí empecé a hacer cosas a bregar con droga. O sea, ya a la edad de los 12, 13, 14 años, comenzaste a tener contacto con la droga por aquel padrastro que también bregaba con droga. ¿Cuándo fue que comenzaste a tener problemas con la ley y estuviste preso? Bueno, esa misma edad, porque empecé a caer preso en la menor, cuando existía la menor en Roosevelt, en Atorrey, en Miramar. Estuve preso también en Estados Unidos, en la menor. Sabe que caí en un ambiente de la droga y de la delincuencia y de robar, haciendo cosas malas. Quiere decir que aquella herida y aquella triste crianza que comenzaste a recibir desde niño fueron fomentando a un joven que se tiró al desperdicio pensando que nunca iba a cambiar. Luego de la juvenil, te buscas otro caso. ¿Y cuánto te dieron por ese caso? En la juvenil de 17 para 18 años, cuando estaba el tribunal en la calle Loíza de menores, el juez Álvaro de la Vega me renunció para la mayor. Y ahí empecé a cogerme un montón de casos por la mayor. Y resulta que ya en el año 74, un 15 de enero, fui acusado de 476 casos. 476 casos. ¿Cuántos años te dio la justicia? Me archivaron 200 y pico y me sentenciaron 200 y pico. Una sentencia de 128 años. Cuando te sentenciaron aquellos 128 años, ¿sentiste en algún momento que ya todo se había acabado, que no había ya esperanza? Yo no tenía esperanza de salir de la cárcel. Yo siempre he expresado que la cárcel es un segundo infierno. Uno dice vida, pues nivel expresión humana, pero eso no es vida, la cárcel. Un ambiente horroroso, de tensión, de violencia. Y así vivía, tenía que pelear para poder sobrevivir. Alfonso Botero, mejor conocido como Piña, Rafael Pagán Cruz, Gandhi, verdaderamente eran unos integrantes del grupo Los 27, los cuales tenían un poder decisional muy fuerte. Podían tomar decisiones en cuanto a fugas, motines y asesinatos. Y eran bien problemáticos. Estaban siempre apuntados, como decíamos nosotros los oficiales, entonces apuntan en todos los problemas. Rafael Pagán Cruz y Piña, sí, apuntaban en todos los problemas de la institución. Entonces, a mí me hubiesen consultado o preguntado en cuanto a Gandhi y a Piña, yo hubiese sido voluntario para sentarlo en la silla eléctrica y freírlo.
Eso era lo que yo pensaba en aquel entonces como oficial correccional 1. En algún momento, estando en aquella cárcel haciendo 128 años, ¿pensaste que nunca ibas a salir? Muchas veces, de tanta problemática en la cárcel y las guerras y muertes y fugas y todo ese desastre que había, cuando en varias instituciones que me llevaron, yo dije, bueno, aquí muero, y en Mayagüez intenté suicidarme. ¿Por qué en ese momento pensaste que la solución era quitarte la vida? El ambiente de tantas personas que pedían mi muerte. Pues a través de los bandos. Fui acusado en 2 muertes en las cárceles. Una de ellas de una persona bien reconocida. Yo le pido perdón a todo el mundo. Pero estoy testificando cuando no tenía a Dios. Como que esa presión de que no tenía salida. Entonces, ir criándome en la cárcel, pues ya aprendí a ver el ambiente, la atmósfera. Cuando tú ves que algo va a pasar y se crea ese ambiente del enemigo a sacar ventaja para quitarte la vida. Para el tiempo donde tú estuviste confinado, era uno de los tiempos más peligrosos, hablando de las cárceles en Puerto Rico. Tu nombre era muy sonado y reconocido. ¿Cuántas veces tu vida estuvo al borde de la muerte en las cárceles? Ha hecho muchas. Cuando me arrestaron de la segunda fuga en Bayamón, nunca se me ha olvidado. Ahí por la policía, la gente, el personal de corrección, dieron órdenes que yo tenía que estar solo en una celda. Yo no podía vivir en esa institución por ese tiempo. Y me estrangularon. Celebraron mi muerte. Y por eso yo estaba enamorado de Dios. Porque no entendía ni sabía nada. Pero pude ver que cuando me estrangularon mi cuerpo reventaba. No sabía cómo ahora que el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Pero entré en una dimensión bien horrible y ahí es donde salgo gritando, Dios mío, ¿qué lugar es este que yo nunca había visto? Apareció la luz de Dios en esa dimensión, no te puedo decir si el túnel para abajo o para arriba. Yo sé que es una dimensión horrible. Pero en esa dimensión horrible dije, Dios mío, ¿qué lugar es este? Y apareció esa luz, empezó a crecer y del centro de esa luz apareció la mano poderosa de Dios. Un oficial de custodia estaba cuidando el cadáver, aunque llegaba la guagua fea esa negra de forense. Y policía certificando mi muerte. Dios me traiga, yo sentado y como yo a veces expreso con respeto y le doy gracias a la administración de corrección también. El guardia se iba a fugar, pues el guardia empezó a gritar, está vivo, está vivo. Cuando tuve esa experiencia con Dios, pero no sabía que era Dios. Pues yo estaba endemoniado. Y de ahí pues empecé a tener muchas más problemáticas. En muchas cárceles pues me querían matar, otros me vieron y me decían, pues tú no estabas muerto. Y entonces era más la carga de, voy a salir un día de esto pues para forense. Ese ambiente es bien feo y negativo. En Ponce me llegaron a entrar a puñalar. ¿Dónde fue que en el transcurso después de aquel suceso comenzaste a entender que el Dios que cambia nombre te estaba llamando? Bueno, gasté la institución que me llevaba, pues oía la palabra, pero siempre había un hermano o una hermana que siempre me oraban. Entonces, como te mencioné, cuando me dieron las varias puñaladas en el Monstruo Verde en Ponce, yo era líder. Yo llegué a ser líder principal. Y cuando tú te metes el liderato en la cárcel, pues ya tú sabes, eso es otra problemática horrible. Y cuando me dan la puñalada, pues quiero tomar la venganza. Llego a la 296 de Guayama a tomar la venganza, pero no sabía que Dios se había metido. Y cuando llego, pues, a tomar la venganza, a mí habían personas que me pedían permiso a quitarle la vida que me había dado la puñalada y yo decía que no, que lo quería hacer yo.
El yoyito ese que le quita a Dios a uno cuando uno se arrepiente genuinamente. Y ahí fue donde Dios por primera vez me habló. Dios me dio estas palabras, pastor. Deja la venganza, deja la rebeldía y yo te hago libre. Ahí empecé a mirar los oficiales, a Carlos González, que pedía que quería verme muerto, que hoy en día es mi amigo, que era el superintendente en ese tiempo. Yo los miraba a todos y yo solamente decía, ¿quién me habló a mí? Porque el corazón me quería explotar, la mente me corría rápido, los cabellos de mi piel como la punta de un erizo, y decía, ¿quién me habló a mí? ¿Por qué me habló? Le hice caso a esa y me ha hecho libre. Una de las cosas que más me impacta de tu testimonio, donde puedo ver el Dios que cambia nombres, es que ahora ese hombre llamado Gandhi se convierte en un evangelista y lo que nadie pensaba que podía pasar, Dios lo hizo. Amén. Y es que comenzó a abrirte puertas para predicar en los lugares donde te querían matar. Cuéntame esa experiencia. Desde la misma cárcel, cuando me convertí por el 2 de julio del 2001, me arrepentí genuinamente. Y desde la misma cárcel, pues, Dios empezó a cambiar las cosas. Mismos oficiales de corrección, cual le doy gracias, pero a Carlos González siempre hay uno que de una milla más. El superintendente Carlos González Rosario estaba contento y muchos superintendentes, pero le doy gracias a Dios que me arrepentí genuinamente y desde la cárcel Dios me sacaba para la calle con otros hermanos a hablar de él, a predicar, a testificar. Hermano Pastor Héctor, yo cumplí 43 años, 8 meses y 8 días. 30 en la cárcel, corrido completamente hice 29 años y 10 meses, pero como me pude, pero todo eso me lo cobraron. Y cumplí por 30 años en la cárcel y 13 años en libertad o palabra. Pero del 2 de julio del 2001, Dios me hizo libre. Ya, aunque estaba en la cárcel y salí en el 2003, yo estaba libre, ya no era el mismo. Y Dios no me tuvo que dar medicamento ni terapia para cambiarme. Solamente su amor y su sinceridad y que siempre está pendiente. Cuando ellos llegan a los pies de Cristo, que están buscando de Cristo, a mí al principio me costó trabajo creerlo. Pero una vez pues los veo que iban a los cultos, oraban mucho y su gestión de confinado cambió, mejoró. Pues yo digo, pues mira, Dios está haciendo un milagro con estos dos jovencitos. Éramos prácticamente enemigos. Hoy en día somos amigos. Gandhi me testea todos los días, envía mensajes cristianos, me invitan, Piña y él me han invitado a diferentes iglesias y yo he ido. Hoy porque yo creo en la rehabilitación y creo en ello. Rafael, mirando a esa cámara, hay muchos jóvenes que piensan que nunca van a salir porque ya están comprometidos y que ya Dios no puede cuidarlos y librarlos. ¿Qué tienes que decirle? Si toda joven o la persona que sea jóvenes adultos se arrepienten genuinamente, Dios los cambia. El que cambia a uno, pues Dios. Y Dios siempre pues está disponible en cambiar a las personas para que dejen de estar haciendo lo malo. Y hay una realidad, una verdad. Dios va a alcanzar, Dios siempre nos va a alcanzar. Tanto a la iglesia y los que están en el mundo vamos a ir a la presencia de Dios. Pero como la misericordia de Dios es tan grande, pues los llama con cuerdas de misericordia que vengan al arrepentimiento. Porque a tu respuesta, ahora cuando voy a las cárceles a llevar la palabra, la mayoría son jóvenes. Y a veces le digo, mira para el lado, ahora sí ve el jet ski o ve el carro. O ve a tu familia. Así que el camino que ibas has perdido la libertad. Y hay jóvenes que están haciendo 200 y 300 años. Y le testifico, le digo, el único que te puede abrir la puerta se llama Dios. Porque podrás tener la cantidad de dinero que tengas, no vas a salir por más dinero que tengas. Todo está en reconocer. Yo siempre decía, un día de esto lo hago,
Y fueron 30 años, pastor. Pero cuando me arrepentí, Dios me cambió. Porque Dios es el que cambia a uno. Y eso es lo que hay que dejar que Dios entre. Y cuando dejé entrar a Dios, hermano pastor, en la cárcel me sentía libre, confiado, dormía tranquilo. Antes no dormía tranquilo, tenía que estar con cuchillo y antes veía personas cuidándome el sueño. Pero cuando entró Dios a mi vida, hubo un cambio. Gandhi, los enemigos querían su cabeza. Los amigos, me imagino que muchos dijeron, si no salimos de él, nos va a traer problemas. Los guardias de corrección quizás decían, lo mejor que puede pasar es que lo maten. Me dijiste que celebraron lo que ellos pensaban que era tu muerte, pero hubo uno que no te rechazó. Amén. Hubo uno que no miró a Gandhi, hubo uno que miró a Rafael Pagán y que dijo, si él me abre la puerta, yo le voy a cambiar el nombre. Un día vamos a estar frente a él, pero si tuvieras a Jesús de frente ahora, ¿qué le dirías? Darle gracias. Y como a veces le digo, perdón porque fui un tonto y un cobarde en llegar a tus pies santos. Le doy gracias a Dios que esa madre que le dijeron que su hijo se pudría en la cárcel y moría de cato. Mi mamá me pudo haber cambiado. Mi mamá todos los días me decía, el cáncer comiéndosela porque la cuidaba junto con mi esposa, la hermana Ruth Dávila y algunos vecinos. Pero mi mamá todos los días por la mañana me dice, yo le doy gracias a Dios que te cambió. Y me vio en la calle libre. Y eso hacía cuidarla. Dios es lo más maravilloso que puede tener un ser humano. Cuando se apagaban las cámaras, ahí comenzaba mi verdadera historia. Aclamado por la gente, su música marcó toda una generación. Pero nadie sabía que detrás de ese personaje había un payaso. Que por fuera reía, pero por dentro se estaba muriendo. Desde este próximo 14 y 15 de abril, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, El Payaso. Una obra donde verán lo que pasaba en mi habitación, donde nadie podía entrar. La verdadera historia de Héctor el Father y un elenco de primera, con Héctor Delgado, Alex Capó, antes Alex Trujillo, Linet Torres, Carlos Miranda, José Fuentes, antes Pepo Loíza, y la dirección de Axel Cintrón, El Payaso. Hasta que me cansé. Hasta que me cansé. Hasta que me cansé de ser un payaso. El Payaso. Boletos a la venta en Tiquetera, a beneficio de los hogares de rehabilitación para adictos.